El mundo laboral como lo conocíamos cambió para siempre. En esta nueva realidad que presenta grandes desafíos de manera acelerada, ¿cómo logramos empoderar a los equipos para que liberen todo su potencial? ¿Cómo podemos aumentar la productividad manteniéndonos saludables? ¿Cómo nos inspiramos para ser nuestra mejor versión? Cambiando los modelos anticuados y estrictos por métodos más flexibles y adaptativos, que evolucionen continuamente. Las habilidades individuales, los equipos interdisciplinarios y las organizaciones como un todo, con ambientes laborales que acompañen los propósitos personales, conducidos por líderes que inspiren y contengan, creando una cultura que pone a los humanos en el centro. Es responsabilidad de empresas como las nuestras recuperarnos y reimaginarnos para crear un futuro resiliente, exitoso y saludable. Telecom SAM-IT 2021. Más conectados, más ágiles, más humanos. Buen día a todos y bienvenidos al primer Telecom Summit virtual del ciclo 2021. Soy Leonardo Coca, director de negocios B2B de Telecom. El año pasado, en el 2020, para todos va a ser recordado como el año de la reinvención. Reinventamos negocios, modelos de trabajo, formas de operar. Nosotros también nos reinventamos con nuestra forma de comunicarnos y estar en contacto con ustedes. Y así es como lanzamos los Summit. Fue un éxito, la verdad, el año pasado. Compartimos muchísimas novedades, cómo nos sentíamos, cómo vivíamos, cómo estábamos en esta transformación digital. Y trabajamos sobre varios temas. Uno fue la transformación digital, obviamente. Después tuvimos un evento de partners espectacular con Cisco, IBM, Google, Microsoft, Huawei. Hablamos de cloud y colaboración. Tuvimos un evento de ciberseguridad, otro de IoT, otro en general de innovación de IT. Y este año, con nuevos Summit que estamos lanzando, le vamos a dar otra mirada también. En este caso, con el que estamos arrancando, es sobre capital humano. Porque nosotros ya hablamos muchísimo de las necesidades que hubo de conexión, para conectar a los empleados para que puedan seguir trabajando, hacerlos productivos, ¿sí? No solo videoconferencias, sino herramientas de colaboración como para que puedan seguir siendo productivos, y a su vez también seguridad, conectividad, colaboración para mantener la productividad, y seguridad, porque estaban los empleados en sus casas, siguen estando muchos en sus casas y tienen que estar en ambiente seguro. De eso ya hablamos, pero hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre otra mirada, la mirada de capital humano, de recursos humanos, cómo se ven los empleados, cuáles son los desafíos de esta transformación que llega desde esa perspectiva. Entonces, hoy nos van a acompañar Sergio Faraudo, que es el director ejecutivo de Capital Humano de Telecom Argentina, Fabián Jalife, socio y director general global de BMC Strategy, Diego Anesini, director de investigación para América Latina de IDC, y Juan Pablo Veiga, Head of Business Planning de Ethermax. Así que va a estar espectacular el evento de hoy. El primero, con este arrancamos, van a seguir muchos más. No ocupo más tiempo, los vuelvo a encontrar al final. Los dejo ahora con Sergio Faraudo y Fabián Jalife. Bueno, muchas gracias, Leo, por esta presentación y sobre todo por esta invitación para poder compartir con quienes nos están en este momento escuchando y viendo cuestiones que cruzan los momentos en que estamos viviendo. La verdad que hablar de la situación de las corporaciones, pero también de la sociedad toda y nosotros en nuestras familias, hoy tiene que ver con una profunda transformación cultural anclada en una profunda transformación digital, ¿no? De alguna manera, cuando miramos este proceso que ya lleva año y medio en tiempos de COVID, aparece un elemento que a mí siempre me gusta decir y me pregunto, ¿cuál ha sido la primera vacuna a esta situación? Bueno, la primera vacuna fue la conectividad. Claramente el proceso de conectividad requerido y necesario nos permitió y nos está permitiendo llevar adelante en un complejo escenario de ruptura de paradigmas esta nueva forma de abordar el mundo social, de abordar el mundo familiar, de abordar el mundo cotidiano. En ese sentido, no podemos soslayar ni despegar lo que es la transformación digital de esta situación particular. Como un gran hito, tal vez esto para nosotros, por supuesto, que parece eterno y queremos ya poder hablar del post-COVID, pero es un episodio en la profunda transformación cultural que la sociedad y que el hombre está llevando,
pero que tiene particularidades muy, muy desafiantes y muy profundas, ¿no es cierto, Fabi? Sí, ¿no? Me parece que es un tema ineludible, ¿no? El ritmo de transformación y la relación con la incertidumbre. Viste que hasta hace no poco se caracterizaba la época como una época buca, ¿no? Volátil, compleja, ambigua, incierta. Hoy hay una nueva lógica que dialoga con esta, que caracteriza la época como una época bunny, ¿no? Que traducido básicamente lo que dice es que estamos en un entorno caótico, frágil, ansiógeno, no lineal, ¿no? Y complejo desde el punto de vista de su comprensión, anticipación, previsión. Ahí la primera pregunta que te quiero hacer, ¿cuáles son para vos los fenómenos que, si querés, presentifican el futuro, ¿no? La agenda del futuro? ¿Dónde están los principales, si querés, requerimientos adaptativos al liderazgo de una organización contemporánea? Bueno, tocás tal vez la piedra basal, ¿no? A cada uno de nosotros con responsabilidades en compañías, con la necesidad de gestionar equipos en un microclima muy distinto a lo que significaba la gestión a través de la presencia, nos obliga y nos ha obligado a resignificar nuestro estilo y nuestra modalidad de gestión de equipos. Aparecen cosas que primero tienen que ver con la propia gestión de nosotros frente a estas situaciones de crisis, en donde hay un elemento que es central, me gusta entrarle por acá, es decir, hay algo que ha aparecido para quedarse, y es el enorme proceso del lado B del liderazgo, lado B con B corta, de la vulnerabilidad que nos genera. Primero, una situación de incertidumbre para nosotros mismos, y después, cómo gestionar esa vulnerabilidad que cruza a los equipos. Entonces, aparecen una serie de habilitadores y de habilidades gestionales indispensables que están muy de cara y muy necesitadas de entender la tecnología y aprovechar todo lo que la tecnología me permite para la gestión de mi equipo, pero a su vez también poner el acento, el fuerte acento en el aspecto más holístico, más de entendimiento de lo que pasa con la persona en su fibra más íntima en el recorrido de estos tiempos. Ahí tocas un tema que me parece súper relevante, ¿no? A la hora de transitar el cambio, no al modo padecimiento, no al modo doloroso, sino al modo, si se quiere, aspiracional, ¿no? De manera tal de que uno pueda encauzar la energía por la vía de la motivación y no necesariamente por la vía de la amenaza, que siempre es productora de resistencias. Y ahí yo veo un gran desafío, no sé si también lo vas viendo, que concierne a que en nuestras matrices de aprendizaje hemos como estabilizado y fijado ciertos patrones, ¿no? Toda formación de alguna manera estabiliza ciertos patrones, ¿no? Y que te van generando estabilidad, te van generando identidad, te van generando seguridad. Viste que los líderes, uno diría, baby boomers, generación X, están fuertemente marcados por la idea de un conocimiento acumulativo que te lleva a tener más capacidad de control, más capacidad de dominio, ¿no? Pero se encuentran con un mundo fuertemente indeterminado, ¿no? Con todo el tiempo cambio de reglas que requieren lo que viste en el deporte se llama repentización, ¿no? Que es ese jugador que hace como los cardúmenes, ¿vieron? Que parece que van en una dirección y repentinamente giran y van en otra dirección. Y la época se parece bastante a eso, ¿no? A tener, obviamente, un norte, un sentido de dirección, un sentido de propósito, es un gran organizador, pero en ciclos cortos y con, sobre todo, apertura al aprendizaje, ¿no? Lo que llama learning agility, es decir, capacidad ágil de desarrollar el músculo adaptativo. ¿Cómo? Poniéndote justamente a experimentar, a explorar, a prototipar y a testear en ciclos cortos de manera tal de ir dialogando todo el tiempo con la tendencia. Entonces la pregunta que te quiero hacer ahí, ¿qué es lo que ayuda a remover ciertos patrones de fijeza, ¿no? Porque tenemos en nuestras formaciones todavía una impronta fuerte del pensamiento más determinista, más esencialista, que genera esta idea, ¿no? Que también de alguna manera desafía a Carol Dweck cuando teoriza lo que ella llama growth mindset. Growth mindset, agile mindset, si querés, digital mindset, tiene que ver con que no se trata, ¿no? De una inteligencia y un talento estático, que no se trata de, si querés, que lo que está en el origen determina el futuro, que no se trata de que se es de una vez y para siempre, no se trata de que se tiene talento o no se tiene talento,
sino que se trata de que el talento, el potencial, se desarrolla, ¿no? Que la inteligencia al final del día es una disposición y un potencial que están ahí para ser estimulados, para ser cultivados, para ser promovidos, para ser en ese sentido desarrollados. Dicho esto, ¿qué es lo que en tu experiencia más ayuda a los líderes a hacer un movimiento desde sus patrones de fijeza hacia patrones flexibles, patrones plásticos, patrones adaptativos finalmente? Bueno, mira, es interesantísimo lo que estás planteando. Te traigo un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos una empresa que podemos considerar una empresa híbrida en términos de que tenemos un montón de personas, grupos de trabajo que funcionan más en clave analógica y otros que funcionan más en clave digital. Imaginábamos toda una transformación digital con una gradualidad en el tiempo y 13 de marzo de 2020, pasamos el 65% de nuestra población a trabajar en home office, a trabajar de manera remota y virtual. Algo que parecía impensado se transformó en una realidad que hoy tiene un nivel de eficiencia y de productividad que no imaginábamos. Frente a eso, como siempre ocurre cuando esas situaciones de cambios complejos, vos te encontrás con que todo vuelve a cero. Entonces, ahí hay una primera aproximación a estas temáticas y a estas situaciones que son, sobre todo como te cruzan vivencialmente, es entender la capacidad adaptativa y de flexibilidad requerida en nuestro cerebro y en nuestra emocionalidad para poder hacerle frente a algo que desconozco y que no necesariamente es una verdad revelada de lo que traía en mi mindset como aquello que me daba seguridad y certeza. Y sin embargo, que me da respuestas distintas y muy contundentes. Entonces, ahí aparece un elemento que es central y que tiene que ver con esa capacidad de adaptación, de vaciarse, por un lado. Lo segundo, como organizaciones, ¿qué estamos aprendiendo? A trabajar fuertemente en el empoderamiento individual. Yo creo que nunca más que ahora la tecnología se pone al servicio de la persona para que sus propios tiempos y su propia vivencia laboral tome una terminante autogestión. Estamos y esperamos mucho más de las personas de lo que esperábamos antes. Y es enorme y fantástico la posibilidad de autonomía que esto da. Ahora, de la misma manera, en donde, así como decimos que es el reino de la individualidad ejerciendo todo su poder, es el reino de la colectividad. No hay saber individual, no hay desarrollo de ideas y concreciones de proyectos si no es en un marco de desarrollo de un saber colectivo. El aprendizaje, en esto que hablamos del Agile, tiene que ver con un descubrimiento y un discovery individual y un aporte desde mis propios elementos de sabiduría adquiridos, que se conectan con el resto para desarrollar en forma horizontal una ventaja competitiva. Con lo cual, aparece también la humildad del que no sabe y la fortaleza del equipo que se apoya unos y otros. Hay de nuevo el marco de gestión de tiempos que nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, desarrollar la virtualidad, es fantástico, porque hoy tenés posibilidades de anytime, any device, anywhere. Y todo el mundo está funcionando así. Y todos estamos aprendiendo en un marco en donde estamos ganando espacio, inclusive hacia las aristas más laterales que tienen que ver con nuestra propia vida por fuera de lo laboral. Entonces, ahí emergen no fenómenos apasionantes, ¿no? para poder integrar esos dos mundos. Perdón, Fabi. No, discúlpame vos, ahí aparecen fenómenos apasionantes, ¿no? Por ejemplo, la asincronía, ¿no? Que trae el trabajo virtual. Uno, si quiere, puede trabajar las 24 horas del día en cualquier momento del día, ¿no? De alguna manera, esa idea del horario fijo para los trabajadores, sobre todo de capital intelectual, de alguna manera se va transformando, ¿no? Hacia nuevas modalidades en donde cada quien trabaja por objetivos, ¿no? Claramente trabaja en interdependencia, por lo cual tiene que acordar con los otros cuáles van a ser los puntos de encuentro, donde obviamente van a catalizar las producciones relativas. Pero me parece que uno de los desafíos de la asincronía y de la gestión del tiempo es no solamente ayudar a la gente a estructurarse en términos de su agenda, que ya no viene tan seteada y preformateada, sino que es parte, si se quiere, de uno de los recursos centrales
de la productividad, que es el diseño de esa agenda, la estructuración de esa agenda y la articulación de esa agenda con la agenda de los otros. Pero me parece que aparece una variable ahí que es la gestión de la energía. No sé cómo la vivís, cómo la experimentás, quisiera hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? Yo lo que veo es que, como estamos en un mundo que tiende a la hiperproductividad, y estamos en coordenadas que si queremos nos permitirían trabajar todo el tiempo, me parece que hay todo un desafío a cómo ir encontrando maneras de alguna manera, combinar los ciclos de alta intensidad de energía, que son los que vamos a buscar aspiracionalmente, porque es ahí donde estamos en zona de alto rendimiento, ¿no? Donde tenemos más nivel de fluidez, más nivel de vitalidad, más nivel de apasionamiento, sobre todo donde sentimos que hay un efecto como de optimización de lo que vamos haciendo, a zonas de recuperación de la energía. Este es el punto que me parece más interesante, ¿no? Porque uno no puede vivir todo el tiempo en alta intensidad, porque llega un momento que el receptor deja de recibir los estímulos porque llegó un punto de agotamiento, ¿no? Uno dice, si uno no diseña y no experimenta los momentos de corte, que son los momentos donde baja la energía, pero se vive positivamente esa bajada, porque son momentos donde me voy a recrear, me voy a alivianar, me voy a relajar, me voy a estimular, voy a cambiar el aire. Cuando esto no sucede, por eso, ¿no? Uno tiene, si querés, en los formatos escolares, la función del recreo. Digo, uno tiene un ciclo corto de intensidad para, obviamente, poner la cabeza a trabajar, y tiene un ciclo de recreo para renovar el aire, reenergizarse, revitalizarse. Yo digo, si no hay recreo, más tarde o más temprano, hay vacaciones. Y si no hay vacaciones, más tarde o más temprano, hay hospital. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es lo que ayuda? Hay algunas prácticas, si podés ahí poner como ejemplo, como referencia, a instalar la función de corte, porque veo mucha gente que vive con culpa la función de corte. Está todo el tiempo llegando tarde a las sesiones, les cuesta mucho encontrar márgenes para poder combinar los desafíos del hogar, por ejemplo, atender alguna necesidad de los hijos, de la pareja, las rutinas del hogar, los almuerzos, etc. Y entonces en lugar de hacer home office, hace office home, y se le mezclan un poco las cosas, se fuerza a veces un poco, obviamente, la exigencia, y como consecuencia de eso se drena energía, ¿no? Se malgasta energía, que mejor estructurada, mejor diseñada, podría obviamente generar mayores niveles de bienestar productivo. ¿Ves este fenómeno, Sergio? Absolutamente, y ahí está el gran desafío. Primero, bienvenido al club, es decir, esta realidad llegó para quedarse. Cada una de nuestras experiencias laborales donde estemos van a tener que ver con situaciones de sincronismo y asincronismo, de situaciones de virtualidad y situaciones de presencialidad. Nosotros ya estamos diseñando nuestros edificios como centros de experiencia, en donde cada uno, en términos de integralidad de espacios, podrá utilizarlo en forma de su propia necesidad, haciéndolo convivir con su propia realidad de trabajo remoto desde cualquier lugar, ya no tiene que ver solo con el home office. En ese marco, y en una línea profunda de trabajo de marca empleadora que cada una de las empresas cada vez tiene que profundizar más, bueno, te vas a quedar con los mejores talentos en aquellas organizaciones que hayan podido equilibrar de manera adecuada estas nuevas modalidades de trabajo, en donde esto de lo que vos hablás de la culpa de la desconexión, justamente no esté, sino que muy por el contrario esté reconocido como algo absolutamente indispensable para la recarga de energía. Lo que necesitas es fluidez de la energía, fluidez de la entrega que cada uno hace al marco laboral. Con lo cual, el mundo del teletrabajo llega para quedarse. Las empresas tenemos que aprender de las mejores prácticas que nos permitan hacer convivir esto de la presencialidad, que va a volver a ser, en parte, nuestra realidad de todos los días o cotidianamente, pero conviviendo con un mundo remoto en donde, más que cercenar posibilidades, derechos, oportunidades, nos da un amplio cariz y matices de posibilidades, de poder tener gente que esté trabajando desde un lugar, inclusive que desde otro hemisferio, y sin embargo estar aportando todo lo que necesitamos, porque hoy tenés las condiciones de seguridad informática, las condiciones de organización del trabajo remoto y las herramientas que permiten que eso ocurra. Con lo cual, efectivamente, más que verlo como un riesgo, como una amenaza, hoy más que nunca nos aparece en este mundo de desarrollo de las tecnologías en el ámbito del trabajo como una enorme oportunidad y un desafiante
posibilidad de recorrer y empezar a escribir los trazos de un tiempo nuevo, del cual estamos en la prehistoria de esos tiempos nuevos, y que serán seguramente todavía mucho más innovadores de los que hasta podemos llegar a imaginar. Eso que decís es extraordinario, ¿no? Porque cuando uno, viste, siente esa fuerza de acontecimiento, de que está viviendo una revolución de era, tiene de alguna manera, si querés, a veces te genera como la euforia, pero por lo menos, viste, te genera la sensibilidad de que sos parte, ¿no?, de la gestación de lo nuevo. Ahora, si uno se queda al modo más persecutorio, más temeroso, más amenazante, frente a lo nuevo uno tiene los miedos básicos, ¿no?, los miedos primarios, que es el miedo a que lo nuevo te ataque o el miedo a perder con lo nuevo, ¿no? Me parece que hay una clave, no solamente de productividad, sino de bienestar, ¿no? Cómo poder encontrar maneras psicológicas, actitudinales. Recomiendo tips de agilidad emocional que son muy pertinentes y muy prácticos, primero para trabajar en reconocer los propios procesos emocionales y como consecuencia de eso, que te jueguen a favor los ciclos emocionales, no tratando de encapsularlos, no tratando de controlarlos, sino aprendiendo a distinguirlos, casi que alfabetizándonos. Muchos líderes que gestionan nuestras compañías no tienen alfabetización emocional. No es un tema menor, porque si estamos diciendo que en el talento y en la cultura hay, si se quiere, una de las fuertes claves de ventaja competitiva, ¿qué otra, si se quiere, dimensión más sensible que los procesos emocionales y sobre todo los procesos significativos, ¿no? El ser humano fuera de sentido no puede vivir, se angustia, por eso los propósitos se ponen en agenda y son tan centrales, como para generar, obviamente, impacto en la capacidad de atracción de una organización y en el bienestar productivo del ecosistema organizacional. Quisiera dar algunos tips. Quisiera dar unos tips de alto desempeño, si me permitís, y te voy a lanzar una última pregunta, tal vez, creo que estamos cerca del tiempo. Sí, sí, es más, tenemos que dejar algo para que nos vuelvan a invitar, Fabi. Así que no digamos todo, de manera que nos puedan volver a invitar. Me encanta charlar con vos y la verdad que podemos estar hablando muchísimo más, pero seguramente que también tienen ganas de ver si hay algunas preguntas entre los que nos están acompañando que podemos tal vez completar con respuestas, si te parece. Si hay alguna pregunta, más que bienvenida, y si no, tengo unos tips de desempeño, de alto desempeño, que seguramente dialogan con alguna pregunta o con alguna inquietud o curiosidad que pueda tener alguien de la audiencia. ¿Te parece? Yo diría, ¿no?, de foco en gestionar el tiempo a foco a gestionar la energía. Uno a veces se quiere pelear contra el tiempo, o uno quiere llevar al cerebro y a su cuerpo y a su mente y a sus emociones como a ese último esfuerzo que te lleva a pasar de, si se quiere, un plus de rendimiento a una modalidad sacrificial. Saber distinguir el límite claramente permite una mejor gestión de la energía. Evitar el estrés, sobre todo el estrés negativo, y cómo justamente propiciar el estrés positivo, que es el que te pone en tensión creativa, el que te setea más del lado del cómo sí y no del por qué no. El desempeño, pensarlo no como una maratón que no tiene puntos de llegada, ¿no?, sino en sprints, ciclos cortos, recompensas rápidas, de manera tal de ir generando ciclos virtuosos. El tiempo de ocio como tiempo perdido, eso es lapidario, ¿no? Parece que es clave pensar el tiempo de ocio como un tiempo fértil, como un tiempo vital, como un tiempo productivo. Es más, como un tiempo que requiere diseño, porque si uno lo diseña con inteligencia, te conecta con el placer. Ni que hablar si uno está angustiado, si uno la está pasando mal, no hay mejor curativo, no hay mejor paliativo al menos, que la conexión con el placer. Tengamos un chocolate, un dulce de leche siempre a mano. Luego, las recompensas estimulan el rendimiento, pero el propósito estimula el alto rendimiento sostenible. ¿Está bien? La transaccionalidad nunca va a tener la fuerza que tiene el engagement, que tiene el compromiso. Y dije eso, podría seguir con algunos tips, pero me engancho con la última pregunta que te quiero hacer. ¿Por dónde pasan, Sergio, los drivers de engagement? ¿Qué es lo que moviliza hoy al talento? ¿Qué es lo que moviliza el sentido de pertenencia? Mira, lo vamos a dejar solo con un titular, así efectivamente logramos que tengamos un segundo round sobre esto. La integración del proyecto individual de vida con el proyecto de visión colectivo corporativo. El gran desafío para lograr el compromiso, un profesor que tuve hace tiempo decía que el compromiso está a la altura del corazón y tiene un picaporte solo del lado de adentro. Inviable que yo pueda
traerte a abrir, porque no tenés un picaporte vos, lo tenés solo del lado de adentro, abrís tu compromiso. ¿Y quién abre el compromiso? ¿Quién genera ese compromiso en forma individual? Aquel que siente que su proyecto de vida está consustanciado con el proyecto colectivo. Fabi, hasta acá llegamos hoy, ¿te parece? Dejamos Qué algunas lindo es. incógnitas, dando vuelta. Qué lindo Muchas eso, gracias qué por la invitación. inspirador. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. ¿Los puedo dejar con una idea fuerza disparadora? Decía Kierkegaard, atreverse implica perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse implica perderse uno mismo. Me parece que hay toda una convocatoria, una interpelación a la audacia psicológica que encierra esa idea, que es un buen regalo para la audiencia. Gracias. Buenos días, muchas gracias a Telecom por la invitación a participar de este Telecom Summit. Nuevamente, mi nombre es Diego Anesini, soy director de investigación de IDC para América Latina, estoy basado aquí en Buenos Aires y tengo unos 15 años ya trabajando en IDC en temas de infraestructura y temas de telecomunicaciones, Edge, IoT y demás. La idea es hoy compartirles la visión imparcial de IDC sobre el tema del futuro del trabajo, que es un tema muy interesante y que consideramos muy importante de cara al futuro. Vamos a compartirles algunas tendencias y la idea es comenzar entendiendo cuál fue el primer impacto que tuvieron las organizaciones en la región el primer semestre del año pasado, el primer semestre del 2020, poniéndonos en contextos, digamos, se declara la pandemia, comienzan las restricciones en los distintos países, en nuestro país se declara la cuarentena, y prácticamente de un día para el otro las organizaciones tuvieron que salir a responder a una situación que cambió literalmente de un día para el otro. En ese momento comenzamos a realizar encuestas específicas sobre el impacto de la pandemia y un resultado que surgió en mayo, exactamente hace un poco más de un año, donde se ve cuáles son las tecnologías que tuvieran mayor demanda de parte del negocio para las áreas de tecnología. Y si analizamos las que tuvieron mayor aumento de demanda, podemos resumirlas entre las tecnologías de colaboración, las tecnologías para garantizar la operación y hacerlo de la forma más segura posible. Ese fue el primer impacto que se muestra aquí en este slide en las organizaciones de América Latina. Y eso de alguna manera caracterizó al primer semestre del año pasado. Después hubo un segundo momento donde las organizaciones se dieron cuenta de que debían ya planear las cosas de una forma diferente, porque ya la pandemia no era una cuestión que iba a tardar unos pocos meses, sino que se iba a extender en el tiempo, y ya se empezaban a ver algunos cambios que se iban a dar de forma permanente. En este slide también mostramos información que surge de las encuestas de IDC, y tiene que ver con cuáles son las prioridades de las organizaciones en América Latina y en Argentina respecto a su propia transformación digital. Como se escuchó por todos lados durante el año pasado, la pandemia ha hecho no más que acelerar los procesos de transformación, y lo que vemos en la región es que 3 de cada 4 organizaciones colocan sus esfuerzos de transformación en crecer, en innovar y también en cerrar la brecha digital, es decir, pagar esa deuda digital que ya traían desde hace un tiempo. En Argentina, si bien la muestra es bastante pequeña, estamos hablando de organizaciones grandes en este caso, se ve una tendencia con un gap más fuerte, un gap más importante en lo que tiene que ver con esto de pagar esa deuda digital. Entonces, pasado ese momento y ya pensando en lo que ocurre actualmente, ya pensando en el 2001 y más adelante, perdón, 2021, más adelante, vemos cómo en este año, si vemos los presupuestos de tecnologías de la información de las organizaciones de la región, vemos que hay un
máximo histórico en términos de optimismo. Este gráfico muestra un análisis de los últimos 14 años respecto de si los presupuestos de tecnología van a aumentar, se van a mantener igual o van a disminuir. Lo que podemos ver es que el 85% de las organizaciones de América Latina van a mantener o aumentar su presupuesto este año. En Argentina, este efecto se da de la misma manera, como podemos ver, incluso de una manera un poquito más acentuada, por distintos motivos. Un motivo puede ser el tema de la mayor necesidad de pagar esa deuda digital. Hay temas de inflacionarios y demás que todos ya conocemos, pero básicamente ese es el contexto en términos de los presupuestos de tecnologías de la información. Ahora bien, otro punto muy importante es cuáles son las prioridades, a qué se va a destinar ese presupuesto de tecnología. Y lo que traigo aquí es un análisis de los últimos 3 años para ver cómo era la situación en un escenario pre-pandemia y en el escenario actual, ¿sí? Ya en medio de la pandemia en enero, en enero de este año, y cómo esto ha evolucionado. Tenemos 3 grandes grupos en la región de prioridades. En primer lugar está el tema de la seguridad. La seguridad se espera que esté presente en todas las soluciones tecnológicas que adquieren las organizaciones. Hay un segundo grupo que ha crecido de manera significativa, que es el tema de inteligencia. Esto es inteligencia artificial, machine learning, business intelligence y big data analytics. Eso ha crecido, como ven, de un 36 a un 46%, 43% en 2021. Y después hay como un empate técnico en lo que tiene que ver con la actualización o la modernización de la infraestructura y de las aplicaciones. Un aspecto particular de Argentina es que dentro del top 5 de las prioridades de TI de las organizaciones se encuentra el tema de mejorar la experiencia del cliente. Eso claramente es un aspecto que en Argentina está dentro de los principales aspectos. Entonces ahí vemos otro punto que tiene que ver con la inteligencia, pero también con atender mejor a los clientes. Entonces, otro aspecto que también es muy importante es el tema de cómo va evolucionando el tema del trabajo, que es el tema que nos trae aquí hoy. Este gráfico nos muestra un comparativo de algunos países de la región sobre actualmente y en un escenario de post-COVID, qué cantidad de días por semana las personas que trabajan en organizaciones trabajan de manera remota, es decir, desde su casa. Y vemos que actualmente el promedio está entre 3 y 4 días. Es algo esperable, teniendo en cuenta la situación actual y que, digamos, no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países de la región, estamos en procesos de vacunación, todavía el tema de la pandemia va a llevar un tiempo más. Ahora bien, ¿qué significa un escenario post-COVID? En general, tiene que ver con el momento en el cual las organizaciones, sobre todo las no esenciales, vuelvan a trabajar de alguna forma o en algún momento hacia las oficinas. Y en ese momento se espera que se continúe trabajando de forma remota entre 1 y 2 días. Ese es un promedio altísimo si consideramos o pensamos cómo se trabajaba antes de la pandemia, donde el promedio estaba entre 0 y 1, y en algunas industrias, en algunas compañías tendía a 0, es decir, se trabajaba muchísimo más tiempo en la oficina. Entonces, lo que nos da a cuenta esto es que el cambio del trabajo va a cambiar de manera permanente y va a ser híbrido, es decir, va a haber escenarios de trabajo remoto y trabajo en la oficina conviviendo al mismo tiempo. Ahora bien, entonces, pensando en las prioridades de tecnología de la información, cómo vemos que está evolucionando el tema del trabajo, en IDC tenemos un framework, un contexto que llamamos la empresa del futuro,
que tiene que ver con los objetivos estratégicos y tecnológicos que persiguen las organizaciones en su proceso de modernización. Estos aspectos son 9 aspectos que tienen que ver con el futuro de las operaciones, del trabajo, de la conectividad, de la confianza, de la innovación digital, etc. Y uno de los puntos es el tema del futuro del trabajo. Entonces, en ese sentido, también IDC realiza encuestas a nivel mundial y en América Latina y en Argentina también, y viendo las metas, cuáles son los objetivos estratégicos que mencionaba específicamente para el tema del futuro del trabajo. Los 3 aspectos más importantes que resaltan para este año tienen que ver con modernizar el entorno de trabajo, es decir, convertirlo en un entorno más ágil, integrado, colaborativo, aumentar la productividad y desarrollar una cultura de confianza. Es muy importante en un esquema híbrido trabajar mucho más por objetivos, trabajar generando un esquema de confianza de manera interna en la organización y también de manera externa en el ecosistema de la organización, partners, clientes, proveedores, etc. Ahora bien, pensando en específicamente las inversiones en tecnologías que están asociadas a esos objetivos estratégicos, para este año todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, la seguridad y la colaboración son aspectos que continúan siendo muy importantes en ese camino de las organizaciones hacia un esquema de trabajo moderno. Entonces, más allá de que se dio en el primer shock que vimos en el primer slide, estos aspectos, estas inversiones en tecnología continúan a lo largo del tiempo. Por supuesto que se van cambiando los esquemas de consumo, las exigencias de las organizaciones a medida que van planeando más este tipo de procesos, pero los aspectos centrales hoy continúan siendo estos 3. Otro aspecto que también está cambiando es la forma en cómo se procesa la información a medida que esto ya venía sucediendo antes, a medida que las organizaciones buscan mayor inteligencia, se producen y se generan una mayor cantidad de datos, las aplicaciones se desarrollan de una forma moderna, con lo cual esto requiere que la forma como se procesa la infraestructura esté no solo en casa, sino también fuera de casa, ¿sí? En un proveedor externo, ya sea en esquemas de cloud privada o cloud pública. Acá lo que tenemos es, cuando medimos el mercado desde IDC, de los distintos sabores de infraestructura, vemos cómo tanto la infraestructura in-house como la infraestructura colocada en un proveedor externo crecen, pero por supuesto lo hacen aún más las infraestructuras que están colocadas en proveedores externos y en mayor medida en entornos de nube pública. Aquí llegamos entonces hasta la infraestructura, pero si pensamos en el desarrollo de aplicaciones, hay otro esquema que está creciendo todavía mucho más fuerte, que es el tema de lo que llamamos plataformas como servicio, que crecen cerca de un 40% anual en los próximos años, entre 2020 y 2024, en América Latina. Entonces tenemos un esquema de trabajo híbrido y un esquema de infraestructura híbridos. En ese contexto que acabo de escribir, es importante pensar cómo esas dos cosas confluyen. En IDC lo hemos llamado, se llama Branch of One, que es esta estrategia de las organizaciones para permitir que la experiencia del colaborador sea óptima, tanto si trabaja en la oficina como si trabaja de forma remota. Ya no solo en su casa, sino de manera remota. Puede ser un trabajador que está colaborando de forma móvil también. Y también eso confluye en estas infraestructuras híbridas que mencionaba en el slide anterior. Entonces, la combinación de esos dos aspectos nos llevan a este concepto que es llevar esta experiencia de red de clase corporativa al trabajo remoto. Y eso incluye aspectos como la seguridad,
la gestión de la red basada en la nube, las herramientas de colaboración, la visibilidad y el análisis, y la posibilidad de llevar, digamos, la oficina en una caja y poder llevarla hacia donde necesitamos realizar la siguiente tarea. Los componentes que mencionaba entonces, el tema es el acceso seguro, plataforma en la nube, herramientas de visibilidad, puntos de acceso Wi-Fi y la posibilidad de tener redundancia en la conectividad para garantizar una experiencia y una latencia lo mejor posible. Entonces, ese es el concepto de Branch of One, y digamos, pensando todavía un poco más allá en la estrategia de las organizaciones, podemos pensar en el concepto del espacio de trabajo digital e inteligente, que es hacia donde vemos que va en el mercado, donde las organizaciones colocan en el centro de su estrategia tecnológica al colaborador y colocan de una manera configurable, personalizable, la autenticación, la seguridad, al servicio de la próxima tarea que la persona o el colaborador desea o necesita realizar. Para eso es necesario colocar de una manera predictiva, de una manera inteligente, sin que el usuario tenga que ir buscando los distintos recursos, las aplicaciones, las tareas, los datos y los grupos de trabajo. Para esta próxima tarea que necesito realizar, ¿cómo puedo configurar mi espacio de trabajo para que sea óptimo y no tenga que estar buscando los recursos? Esto necesita ser personalizable, configurable, necesita tener los adecuados niveles de autenticación y seguridad, y debe ser orquestado basado en inteligencia artificial. Ahí ya viene lo que tiene que ver con la inteligencia de la red, la inteligencia de la infraestructura, para poder de una manera predictiva colocar todo esto al servicio de la organización. Entonces, hacia ese sentido vemos que van las tendencias. Obviamente hay pasos para esto, y hay tecnología específica que va a ser muy importante para llegar a este punto de inteligencia. Entonces, resumiendo en estos próximos años, para ponerlo en un tiempo determinado y colocándole nombre y apellido a las tecnologías, en IDC vemos que los temas de SD-WAN, es decir, estos servicios administrados de red en los cuales, o servicios administrados o comprados también de manera standalone, uno puede configurar la red, agregar distintos tipos de acceso y poder configurar la red para los distintos usuarios o las distintas tareas que se desean realizar. Es decir, se coloca una capa de management y de seguridad por encima de la red, independientemente de los distintos tipos de acceso, sea fijo, sea móvil, sea banda ancha, etc. Nosotros vemos que ya en América Latina el 26% de las organizaciones planean invertir en este tipo de tecnología, cerca de un 11% ya posee este tipo de redes. Por supuesto que el tema de la seguridad, embebido en todas las soluciones, pero ahí vemos que el crecimiento del mercado de seguridad va más para el lado de los servicios administrados, es decir, el consumo como servicio es un aspecto muy importante, y también lo que tiene que ver con seguridad en la nube. Otro punto es el tema de comunicaciones unificadas. Hablamos mucho de colaboración, y ahí las aplicaciones colaborativas, y por sobre todas las cosas, las que están colocadas en la nube, vemos que tienen un mayor crecimiento. Lo han tenido, por supuesto, en el 2020, pero también lo van a tener en los próximos años. El tema de nube, vemos que los servicios de infraestructura como servicio crecen cerca de un 30% en los próximos 5 años. Y como comentaba, lo que es plataformas como servicio crecen por encima del 40% entre el 2020 y el 2024. Ya pensando un poco más allá, un poco más adelante en los años, está el tema de Edge y el tema de 5G. Es decir, esto tiene que ver con el cómputo descentralizado que opera de una manera complementaria con la nube
para poder reducir la latencia y poder procesar la información más cerca de donde se produce esa información, habida cuenta del enorme crecimiento que tendrán los datos con el mayor uso de inteligencia. Y por supuesto el tema de 5G, que vendrá más adelante, ya hemos visto algunas pruebas, que va a permitir, debido a su bajísima latencia, permitiendo altísima densidad de dispositivos y segmentar la red, y lo que se llama el network slicing, va a permitir desarrollar una serie de casos de uso que tienen que ver básicamente con la utilización de video o esquemas industriales y otros casos que van a venir más adelante. Entonces ahí es donde esos son los aspectos tecnológicos que vemos como clave, no solo para este año, sino para los años que vienen. Y como para ir cerrando, entonces, 3 puntos que consideramos muy importantes. Las inversiones en tecnología de las organizaciones se van a centrar no solo en la experiencia de los clientes, sino también en la experiencia de los colaboradores, que finalmente va a redundar en una mayor productividad y en una mejor atención de los clientes. Ahí las tecnologías clave que vemos son el tema de la colaboración, la seguridad, la nube y todo lo que tiene que ver con inteligencia. Para eso también el modo de utilización y de consumo de la tecnología ya está cambiando. Vemos ahí modelos de consumo como servicio cada vez más presentes en la oferta de infraestructura en el mercado. Ya existía, por supuesto, en el software y en las comunicaciones, pero ahora la infraestructura está llegando a ese nivel. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con la nube. Y también el tema de las soluciones tecnológicas que deben adaptarse a la realidad de cada organización. En ese sentido, es importante que se alineen las ofertas tecnológicas con los casos de uso que tenemos en nuestras organizaciones. Y para eso es importante contar con los socios tecnológicos que nos permitan ir en esa dirección. Entonces, con esto cierro el contenido que teníamos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, su participación, y los dejo entonces con Juan Pablo de Ethermax. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Diego por la introducción. Mi nombre es Juan Pablo Veiga, trabajo en Ethermax y hoy vamos a hablar un poquito de gamificación, de qué es, cómo funciona y el concepto de utilizar el juego como herramienta. Bueno, primero me presento, como les contaba recién, mi nombre es Juan Pablo Veiga, hace 2 años que trabajo en Ethermax, soy el Head de Business Planning y de Experiencias Digitales. Básicamente tengo a cargo las responsabilidades de desarrollar productos para Ethermax Brand Gamification, desarrollar experiencias y el desarrollo de negocios. Y en Ethermax estoy encargado de las diferentes estrategias que aplicamos para monetizar nuestros títulos, así como la construcción de partnerships. Ahora vamos a contarles un poquitito qué es Ethermax y qué es lo que hacemos dentro de Ethermax. Ethermax fue fundada en el 2009 y es una compañía independiente e internacional de tecnología, creando marcas de consumo mundial que entretienen, conectan y aportan valor al negocio. Nuestro principal éxito es Preguntados, el nombre con el que lo conocemos a nivel latinoamericano, y Trivia Crack, como se conoce en los países de habla inglesa. Esa es nuestra principal IP, nuestra principal propiedad intelectual y la que nos trajo muchísimos éxitos y que más se masificó. Pero no solamente hacemos juegos, hacemos mucho más que eso. Hoy tenemos 3 divisiones. La primera división, como les contaba, sí es nuestro Game Studio, en el cual estamos desarrollando títulos, tenemos hoy más de 9 títulos. Tenemos la segunda vertical, que es Ethermax Brand Gamification. Ahora les vamos a contar un poquito más en detalle qué es lo que hacemos en Brand Gamification. Y por último, Ethermax iLabs. Lo que hacemos en Ethermax iLabs básicamente es acompañar a las empresas en construcción de soluciones basadas en la inteligencia artificial para resolver problemas de sus negocios, como pueden ser asistentes virtuales de venta o automatización de cualquier tipo de proceso o de documentación. Somos globales.
tenemos presencia en diferentes puntos del planeta, en particular en Latinoamérica, estamos en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y México, y tenemos un gaming studio en Berlín. Hoy somos 450 empleados a lo largo de todo el globo. Vamos a hablar un poco de nuestros títulos y nuestros juegos. Acá pueden ver en una primera mirada algunos de los juegos que tenemos, y quería compartirles también algunos de los KPI que hoy maneja Ethermax. Nuestro juego principal, como les contaba antes, es Preguntado, Trivia Crack en inglés o Preguntados en portugués. Tiene más de 600 millones de descargas y más de 150 millones de jugadores anuales. En total, todos los juegos dentro de la familia de los juegos que desarrollamos en Ethermax tienen 800 millones de descargas a nivel mundial. Ahora bien, les conté un poquito de la vertical de Brand Gamification. Vamos a contarles mejor qué es lo que hacemos en Brand Gamification y cuáles son los pilares en los cuales nos apoyamos para lograrlo. Básicamente, en Brand Gamification ayudamos a las marcas y a las empresas a lograr conexiones profundas con sus consumidores y usuarios, a partir de ofrecer soluciones 360 basadas en gaming, pudiendo ser estas experiencias lúdicas o formatos publicitarios especiales. Nosotros estamos sobre en una red de títulos de gaming que oscila alrededor de 2.200 títulos. Para lograr esto, nos basamos, como dije antes, en 4 pilares. La publicidad in-game, a partir de la publicidad que corremos dentro de nuestros títulos y dentro de títulos de terceros, los servicios de consultoría, en los cuales acompañamos a las corporaciones en cómo encarar una estrategia donde implique la gamificación de procesos, experiencias en gaming, desarrollando punta a punta, end-to-end, soluciones basadas en gaming, y por último, y esto tuvo que ver mucho, obviamente, la cuarentena y el crecimiento y el auge de los eSports, desarrollamos una vertical de eSports donde acompañamos a las marcas que por lo general no son endémicas a sumergirse en este mundo. Y lo hacemos no solamente desde la consultoría y el apoyo de nuestros representantes, lo hacemos también a partir del armado de soluciones ad hoc para los streamers. Ahora vamos a hablar de gamificación. Y cuando vamos a hablar de gamificación, vamos a hablar de cuál es el principio rector, que básicamente es el juego. El juego atraviesa e influencia todos los ámbitos de nuestras vidas. Y esto parece obvio, pero no tiene nada de obvio. Nosotros tenemos el mismo cerebro cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando salimos a comprar y cuando jugamos. La idea de este mensaje es, a partir de la segunda parte, o sea, decir, de la influencia, podemos construir un juego e influenciar la forma en que tomamos nuestras decisiones, la forma en que nos relacionamos y el sentimiento que eso nos genera. Antes de avanzar y contar un poco cuáles son los recursos que utilizamos en el gaming para poder, de alguna manera, comunicarnos con los usuarios o con nuestros colaboradores, quería rescatar 2 citas que me parecieron bastante interesantes de 2 game designers. La primera es Shane McGonigal, que allá hace algunos años, en la charla Los videos pueden jugar al mundo, introdujo el concepto de aplicar el espíritu y la cabeza de los videojuegos para resolver problemas de la vida real. Y ahora vamos a ver algo fundamental que tiene que ver con lo que genera un videojuego cuando lo estamos jugando. No se asusten. Esta es la cara de un gamer al punto de lograr una victoria épica. ¿Y qué significa lograr una victoria épica? Ahora lo voy a explicar. Si no somos gamers, lo primero que podemos tratar de entender al ver esta cara es alguien que está profundamente concentrado y que en algún punto tiene una cuota de miedo. Y no sucede nada que eso. Los que son gamers saben interpretar esta cara. Es la cara que se conoce como una victoria épica o en inglés un epic win. Básicamente están sucediendo 3 cosas acá. La comisura que se ve en la boca y en los ojos denotan optimismo. Y el levantar la ceja denota sorpresa. Lo que está ocurriendo es, este es el momento previo, retratado por un fotógrafo, en el que un gamer está a punto de conseguir algo que estaba totalmente por fuera de lo que tenía originalmente planeado y que fue construyendo a partir de la interacción con el juego. Esto es una victoria épica. Y lo que, de alguna manera, Shane quiere referirnos es, tenemos que lograr tener ese mismo mindset para resolver los problemas que hoy nos plantea el mundo. Ahora vamos a un segundo ejemplo, que es el de Jesse Shell. Jesse Shell fue una de las primeras personas a introducir
También es un game designer y fue una de las primeras personas en introducir el concepto de la gamificación allá por el 2010. En ese momento, los juegos, en particular de Facebook, en Farming, estaban en pleno auge. Imagínense que no existía todavía la explosión de los juegos mobile. Y lo que detectó Jesse Shell es que los juegos, a partir de la construcción y el correcto diseño de los juegos, se pueden rescatar o se pueden generar un montón de sesgos cognitivos que nos ayuden a lograr algo. La idea de Jesse Shell es justamente, a través de la gamificación y un correcto diseño, iterar y que esto de alguna manera se extrapole a todos los puntos de nuestras vidas. Como conclusión final, Jesse Shell llega a imaginarse un mundo que en algún punto puede ser distópico, donde todo esté atravesando por el gaming y por el Internet de las cosas. Esto se puede volver o una pesadilla consumista o puede ser el motor para el cambio de nuestras vidas. La conclusión a la que llega Jesse Shell es que eso se va a realizar siempre y cuando los juegos estén resignados en forma correcta. Ahora, vamos a meternos de lleno a hablar de qué es la gamificación. Y acá quiero derribar el primer mito de qué pasa cuando hablamos de gamificación. Hacer gamificación no es hacer una app entretenida, nada de eso. Es un proceso muchísimo más complejo y tiene dos abordajes. Un abordaje o una definición en el sentido estrecho, que es aplicar las mismas herramientas del diseño de los videojuegos a contextos o actividades no recreativas para estimular los mismos sesgos cognitivos que generan los videojuegos. Y en un sentido más amplio es utilizar el juego como herramienta para potenciar el engagement y fortalecer comunidades. Algo importante acá a tener en cuenta es que las comunidades pueden ser comunidades masivas o externas, como le pueden pasar a las marcas a la hora que quieren comunicar algo, o las comunidades también pueden ser a las internas de una empresa. En ambos casos, si bien el abordaje es distinto, las técnicas que vamos a aplicar son similares. Y acá vamos de lleno a los recursos de la gamificación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de querer gamificar cualquier tipo de proceso? Primero es el desafío. El desafío es retarte a algo, invitarte a hacer algo, es buscar la participación activa. Por otro lado está la recompensa. A través de la recompensa lo que hacemos es festejamos cada logro que conseguimos y lo premiamos. Eso lo que genera es engagement por parte nuestro y ganas de participar. Ahora vamos a ver ejemplos sobrados de eso. Competencia. En la competencia se genera el sentido de comunidad. Yo compito contra otros que pueden ser mis amigos o familiares y el avance del otro es el motor que también a mí me genera ganas de seguir participando. El cuarto punto es la progresión. Y acá es fundamental la idea de la progresión. Es el storytelling, es lo que quiero decir. Y es mostrarte cómo vamos a llegar y dónde está el final de eso. Es poder contarte la historia. Eso hace de que la narrativa tenga sentido y que el participante encuentre un objetivo a lo que está llegando. El otro punto es la limitación. La limitación, por ejemplo, son alertas. En 30 días se te vencen los puntos, solamente el martes podés acceder a este beneficio. Lo que se busca con la limitación es generar esa alerta, es generar esa adrenalina, y es poder llamar mi atención. Y por último, está la expresión, que es un factor importantísimo. Es lo que de alguna manera consolida la idea de comunidad. Es mostrarme tal cual soy, es poder dar mi opinión y que la comunidad sepa quién soy. Vamos a saltar ejemplos concretos de lo que hoy es el loyalty y reward. Y para el primer caso vamos a contar el caso de Starbucks y My Rewards. Básicamente es un sistema de puntos basado en gamificación y lo que se observó es que a partir de la construcción de una app que hacía la experiencia mucho más amena y fidelizaba mucho más a los usuarios, fue un incremento de un 25% de la base de usuarios cuando originalmente usaban una tarjeta. Esto hoy, el sistema de rewards de Starbucks representa el 40% de sus ventas en Estados Unidos. El otro caso es un caso muy conocido por todos, que es el caso de Mercado Libre y el caso de Mercado Pago. Trabajan con diferentes niveles, sistemas de acumulación de puntos, que te permiten acceder a distintos tipos de beneficios. También está, como hablamos antes, las limitaciones. Si en un mes no renovás los puntos, los podés llegar a perder. Bueno, toda esta construcción que hace Mercado Libre tiene una relación totalmente estrecha con el mundo del gaming. Los gamers, por lo general, cuando juegan un juego, lo que hacen es mostrar lo que llaman el gameplay, grabarse jugando el juego para que después otros usuarios lo consuman. Eso pasó en el mundo del gaming, y hoy está pasando lo mismo con Mercado Libre y Mercado Pago.
Si entran en YouTube se van a encontrar un montón de tutoriales que nos enseñan cómo hackear o cómo poder ganar puntos dentro del mercado pago o mercado libre, y mismo saltar niveles. Las fronteras entre lo real y el mundo del gaming cada vez son más transparentes. Vamos a ver el consumo masivo ahora, que es básicamente brandear aplicaciones. Ahora, cuando yo hablo de brandear aplicaciones, podemos encontrar que una marca pueda estar brandeando no sé, por ejemplo, un vertical shooter o un torneo de guerra, y no tiene nada que ver con la imagen de marca. No es simplemente brandear. Tenemos que entender qué quiere comunicar la marca y cuál es el mejor recurso en el que se basa el gaming para hacerlo. La gamificación de marca favorece el reconocimiento y la imagen de marca. Es mucho más fácil para nosotros, en el momento que estamos jugando, poder captar esos mensajes. Esto nos empezó a hacer ahora. Los primeros Advert Games arrancaron alrededor de los 80, y un ejemplo claro de ellos cuando Coca-Cola hizo el Pepsi Invaders, que fue básicamente una reversión del juego Space Invaders, donde lo que se quería justamente era bromear con su competencia. Hoy las marcas hacen exactamente algo similar, que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo. Y un punto a tener en cuenta en todo esto es que en la realidad aumentada termina siendo una ventaja comparativa, porque de alguna manera permite mucho más la interacción del usuario. Por ejemplo, customización de indumentaria, customización de autos y cualquier tipo de diseño interior son herramientas en las cuales la realidad aumentada es el match perfecto para lograr una experiencia positiva por parte de los usuarios. Competencia y desafíos. Y acá hay dos grandes mundos, y una gran parte se la lleva al mundo del fitness. Básicamente, desarrollan a partir del challenge la idea de competencia y desafíos con otros. Es armar un sentido de comunidad y poder competir entre conocidos y familiares. Como dije antes, las aplicaciones del fitness, desde el comienzo de la cuarentena, crecieron en forma astronómica en su capacidad de bajada y de descargas. Y la incorporación del AR dentro de este tipo de aplicaciones favoreció en forma increíble para el engagement de los usuarios. Pero no solo se limita todo esto al fitness. Tenemos un ejemplo claro de lo que hace LinkedIn con el sistema del perfil. LinkedIn te está en forma recurrente desafiándote a que completes más actividades para poder lograr un perfil estelar. Y en ese sentido, te incluye el concepto de la copa como para materializar ese reward que obtenés por haber llegado a ese perfil. Consumer Research. En este caso, lo que se basa, o el recurso en el cual está utilizando, es lo que dijimos antes, es la experiencia. Es tratar de que el usuario pueda dar su opinión y pueda generar contenido acerca de lo que está pasando. El primer ejemplo es el Design Home. Esta es una aplicación en la cual los usuarios, a partir de un catálogo de venta, pueden decorar una habitación. Y los otros usuarios son fomentados mediante reward a votar. Lo que se genera acá es un ciclo continuo de feedback por parte de los consumidores respecto de la marca. Lo mismo ocurre con un producto que es nuestro, denominado Daily Survey. Este producto lo que permite es a la marca desarrollar una pregunta patrocinada en nuestro juego Preguntados, donde la marca puede extraer diferentes gustos o diferentes experiencias que los consumidores vayan teniendo, y a partir de ahí tener insight para las acciones que vayan a tomar. Y ahora vinimos hablando de diferentes tipos de soluciones, pero vamos a hablar en particular de la gamificación de la empresa. ¿Y por qué es tan importante? Acá pueden ver algunos puntos de cómo usamos la gamificación para poder lograr esto. Pero hay tres pilares básicos que tienen que ver con la gamificación, que es fomentar la participación, ayudar a desarrollar problemas que pueden llegar a ser complejos con soluciones creativas, y por último es lograr fidelidad. Este tipo de procesos aplica a cualquier parte dentro de los recursos humanos de una empresa o a cualquier proceso. Procesos de recruitment, procesos de onboarding y procesos de e-learning o de capacitación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Recruiting. Este es un caso claro de lo que hizo el ejército de Estados Unidos. Construyó una aplicación que corre en Steam y en PlayStation que invita a los jugadores a jugar una partida, muy similar a lo que conocemos hoy como el Counter-Strike. Esto lo que logró es incrementar un 30% la valoración positiva de los jóvenes de 16 a 24 años de lo que significaba el ejército de Estados Unidos. Y por otro lado, fue la mejor herramienta que tuvieron de recruiting de todos los que utilizaron.
El segundo caso ya tiene algunos años, y es el caso de Pizza Mogul. Este caso fue desarrollado por Domino's Pizza, originalmente para consumidores, donde los invitaba a formar la pizza de sus sueños. Y de alguna manera apelaba a la creatividad de los usuarios, y también tenían insight de qué cosas podían funcionar mejor con su personal. Esto se puede parecer mucho a lo que hablaba antes de Consumer Research, pero lo que observamos es que por parte de los jóvenes tuvieron una valoración totalmente distinta y positiva de la empresa, donde se la vio como una empresa innovadora y creativa. Y esto aceleró el nivel de postulaciones que ellos tuvieron durante el tiempo que duró esta campaña. Y algo que lo conocemos todos, que es el Code Jam de Google. El Code Jam de Google es un evento anual donde se invita a los diferentes participantes a resolver un problema. En esa resolución, justamente, lo que se hace es la búsqueda de talentos que permitan sumar valor a la empresa. La Code Jam en Google y en otras empresas favoreció los procesos de recruitment y en algunos casos los duplicó hasta 2 veces. En algunos casos los duplicó. Los casos de onboarding e información. Acá lo que se apela básicamente es al recurso de progresión. Es la idea de contarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué te va a permitir ir subiendo en niveles. Y vamos a 2 casos bastante claros. El primero es el de Mr. Chef, la compañía española de lavaderos, donde tenía diferentes representantes en diferentes usos horarios a lo largo de todo el mundo, y la idea era poder nuclearlos a todos en un mismo proceso de onboarding. A partir de la construcción de diferentes minijuegos, en donde se los invitaba a participar contra otros empleados, o develar códigos secretos que tenían que ver con el contenido de la capacitación, pudieron lograr un proceso altamente positivo en la recordación y en todo lo que significa la capacitación que se estaba brindando o que se brindaba a cada una de las personas que ingresaban a las empresas. Y por el último, el Training Crash. El Training Crash copió todas las herramientas del Candy Crush para hacer un proceso de training, de nuevo, poniendo minijuegos en la concreción de cada nivel y favoreciendo de alguna manera la competencia. Esto incrementó la capacidad de adquirir conocimientos referentes a la capacitación y el nivel de engagement. Y ahora vamos a ir a un caso en concreto, que es el caso de Global Omnium, que es una empresa de aguas españolas. Ellos tenían un inconveniente, que sus equipos de atención al cliente, y si bien estaban bajo un proceso de capacitación, no lograban aplicar o, de alguna manera, absorber los conceptos en forma concreta. Esto, de alguna manera, motivó a gamificar esa experiencia a partir de la construcción de una app que lo que buscaba era justamente construir un parque acuático, donde cada equipo estaba dividido en diferentes zonas y participaban de esta manera. Lo que sucedía es que al final de cada capacitación tenían que jugar un minijuego que, si lo superaban, eso lo que les permitía, de alguna manera, es acceder a un beneficio que les permitía construir cada vez un mejor parque acuático. A partir de la competencia con otros equipos tratando de tener el mejor parque, se obtuvieron estos resultados. Fueron 1.334 horas de capacitación, el 64% de las personas siguió jugando, lo que es un factor para los que trabajamos en engagement increíble. El 98% la encontró sencilla y fácil, y el 80% pudo retener el conocimiento, cosa que no ocurrió con el resto de los módulos en los procesos de capacitación que usaron anteriormente. Y por último, vamos a hablar de un caso nuestro. Nosotros todos los años festejamos nuestro aniversario. El año pasado no lo pudimos hacer, producto de la pandemia. Ahí se nos ocurrió, desde nuestro equipo, utilizar un producto que ya tenemos, que es la Liga de Campeones, y correrlo adentro de Preguntados. La idea fue festejar nuestros 11 años a partir de una serie de preguntas en diferentes rondas que duraron alrededor de 2 semanas, contestando sobre datos interesantes de Ethermax y cultura empresarial. El resultado de esta acción participaron prácticamente todos los colaboradores, 450 en 5 países durante 2 semanas, y fueron 11 premios que fueron entre televisión y monopatines eléctricos. La experiencia fue altamente positiva. Tuvimos a nuestros empleados durante 2 semanas hablando de Ethermax y de su cultura. Por último, y ahora para cerrar, y quiero hablar de hilos comunes que atraviesan a esta presentación. El juego, ante todo, es un recurso para potenciar la iteración. Está comprobado que cuando jugamos, queremos participar, queremos, de alguna manera, ancla el sentido de comunidad, tracciona eso. Y el segundo hilo es, al jugar somos particularmente receptivos a cualquier tipo de mensaje. Cuando jugamos, no estamos en otro lado, estamos profundamente concentrados en lo que estamos haciendo.
Como les conté antes, estamos con una cuota de optimismo buscando de alguna manera esa concreción, ese punto final. En ese punto, nuestra capacidad cognitiva está totalmente abierta a recibir cualquier tipo de mensaje. Esto está comprobado en la publicidad y está comprobado también en los procesos de capacitación. Por eso, la idea es de utilizar todos estos recursos a la hora de encarar un proceso y a la hora de gamificar. Bueno, espero que esta charla les haya servido, les haya introducido en los primeros conceptos básicos de la gamificación. Les agradezco a Telecom y muchas gracias por esta participación. Gracias a todos los expositores que nos han brindado sus conocimientos y sus experiencias en el día de hoy. Estuvo buenísimo el primer Summit 2021. Enseguida voy a hacer un par de preguntitas que aparecieron ahí en el chat, pero primero quería compartir algunos conceptos de algunas notas que tomé que me parece interesante como para resaltar. El primero, que la transformación digital es hoy una transformación cultural, porque, como decía, no se puede separar, la conectividad y la tecnología hoy son indivisibles del ser humano y su forma de trabajar, con lo cual es una transformación digital, pero también es una transformación cultural, o primero es una transformación cultural y después es una transformación digital. Después el tema de cambiar el foco, ¿no? De gestionar el tiempo a gestionar la energía de los colaboradores, de generar sprint cortos con recompensas rápidas y no necesariamente una gran maratón. Esas recompensas estimulan el rendimiento, pero obviamente hay que mantener un propósito que ese rendimiento lo mantenga en el tiempo, porque si no termina siendo todo de corto plazo. Después vimos también cómo las inversiones de las organizaciones, las inversiones tecnológicas, van directamente a trabajar sobre la experiencia de los clientes y los colaboradores. Obviamente con la tecnología clave, que es la colaboración y la seguridad, como hablaba yo al comienzo, ¿no? La importancia del crecimiento de los modelos de consumo como servicio y en la nube, ¿no? Para que garanticen la flexibilidad y la posibilidad de seguir creciendo en la medida que las necesidades lo requieran. Y por último, algo muy divertido, que a mí me interesa, cómo el juego atraviesa y influencia a todos los ámbitos de nuestra vida, y la importancia del juego como recurso para potenciar la interacción. Así que bueno, simplemente algunas notas que tomé yo y que me pareció interesante compartirlas. Vamos a algunas preguntas. Hay una para Diego Anesini, que dice: en la presentación se menciona a inteligencia dentro de las prioridades. ¿Tienen identificados los desafíos que están atravesando las organizaciones? Muy buena pregunta, Leonardo, muchas gracias. Es un tema súper importante. Bueno, ahí lo que nosotros estamos viendo en nuestras encuestas sobre el tema básicamente de inteligencia artificial, es que en realidad las organizaciones están buscando, antes de hablar de los desafíos, es interesante comentar cuáles son los objetivos que persiguen las organizaciones con el tema de inteligencia. Básicamente es incrementar la satisfacción del cliente, incrementar la productividad y reducir el time to market. Esos son los tres aspectos que están muy ligados con los objetivos estratégicos primordiales de las organizaciones, en lo que tiene que ver con la utilización de inteligencia. Se utiliza específicamente buscando esos objetivos. Ahora bien, los mayores desafíos que hoy están encontrando las organizaciones en la región son dos. En primer lugar, lo que tiene que ver con el talento, es decir, tener el recurso humano, ya sea de manera interna o externa, adecuados para justamente analizar esta información, toda esta información que surge, o ponerla a disposición de la toma de decisiones. Y otro punto que quizás hasta es más central es el tema de, digamos, una falta de cultura de la utilización de datos para la toma de decisiones, es decir, lo que se llama data-driven culture, o sea, la cultura orientada hacia los datos. Eso es básicamente, esos dos son los aspectos que hoy por hoy presentan mayores desafíos para las organizaciones. Gracias, Diego. Y una para Juan Pablo Veiga. ¿Qué tiene que tener en cuenta una organización para comenzar una acción gamificada? A la hora de gamificar, gracias por la pregunta, a la hora de gamificar tenemos que tener claro cuál es el objetivo.
y básicamente cuáles son las métricas que queremos mejorar, y después recién ahí pensar la acción. Como dije antes en la charla, la gamificación es un medio para un fin, no es una manera de ponerle onda a las cosas. Otro punto muy importante a tener en cuenta es encontrar narrativas afines con la identidad de la empresa, de la marca, de forma tal que se perciba como genuino. Y esto va en relación con el ejemplo que contaba antes de Omni Global. El juego tiene que ver con el agua y desarrolló un concepto de armar un parque acuático, con infraestructura urbana, no un shooter. Eso no hubiese tenido ningún tipo de sentido. Entonces hay que encontrar cuál es la narrativa concreta. El gaming nos da información y nos pasa a nosotros en juegos nos permite conocer a los jugadores. Obtenemos métricas valiosísimas sobre los usuarios que nos permiten iterar y mejorar ese proceso. Y por último, es fundamental a la hora de gamificar es apoyarse en los que saben. El game design es una disciplina por derecho propio, no es algo simple de hacer, se rige por los principios rectores que comentaba antes. Trabajar con expertos no solamente va a generar la calidad de la experiencia, sino que también va a permitir reducir tiempos y costos. Espero con esto haber podido responder tu pregunta. Gracias, Juan Pablo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para más preguntas. Fue una excelente exposición de todos. Les agradecemos muchísimo haber sido panelistas acá de este primer Telecom Summit 2021. Igualmente, quienes tengan más preguntas nos pueden hacer fuera del evento, nos contactan por nuestros perfiles de LinkedIn, por donde sea, hay muchas formas de contactarnos. Si tienen más consultas o quieren seguir profundizando sobre estos temas. Nos vemos en el próximo evento que va a ser aproximadamente en agosto, el Telecom Summit sobre experiencia del cliente. Interesante, porque justo hoy Diego hablaba, ¿no?, de que las inversiones van a ir de la mano o apoyando lo que es la experiencia del cliente y de los colaboradores. Hoy justo hablamos del capital humano, de los colaboradores. Vamos en la próxima a hablar de la experiencia del cliente y de nuevas soluciones y desafíos que están cambiando la forma en la que interactuamos con los clientes. Así que bueno, nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. ¿De qué hablamos en Telecom cuando hablamos de transformarnos? De evolucionar, de hacer negocios de una manera nueva, distinta, con más y mejor tecnología. Por eso evolucionamos todo el tiempo. Y además de conectarte, queremos potenciarte, con espacio y servicios en nuestra nube, para que crezcas lo que necesites. Una forma innovadora de usar los datos para hacer posible cosas que parecen magia. Y un equipo que sabe lo importante que es la seguridad de tu información y la protege para darte tranquilidad. En Telecom te ayudamos a transformar tu empresa para llevarla donde están tus ganas. Telecom, tu partner tecnológico.